Saludamos a esta hora a David Kerpel, él es colombiano, lleva viviendo en Jerusalén desde hace cerca de 50 años, es guía turístico, pero fue periodista de televisión, colega nuestro por mucho tiempo. David, gracias por atender a Caracol Radio de Colombia, un abrazo para usted. Buenos días, Gustavo, y buenos días para toda la gente que madruga en Colombia a oír las noticias. ¿Cómo están ustedes, David? Bueno, seguimos viviendo con tensión, Gustavo, porque te acuestas por la noche rogándole a Dios que por la mañana la cosa mejore, perdón, pero te levantas y no, la cosa no mejoró. Recién hoy a mediodía tuvimos por primera vez buenas noticias cuando el portavoz del ejército nos informó que no hay más terroristas del Hamas vivos del lado de la frontera de Israel, o sea que ya recobramos el control del área. David, le pregunto antes de entrar a otros temas, su familia, sus allegados, la gente que usted conoce, que quiere, ¿están todos bien, David? Sí, nosotros estamos todos bien, a Dios gracias, todos en las casas especialmente. Los que están en edad de trabajo, como mis hijos y mis sobrinos, pues han tenido que ir a trabajar. Pero básicamente estamos bien, pero como te podrás imaginar, con tantos muertos todos, ya tenemos más de un conocido que perdió la vida en este confrontamiento. David, una de las cosas que posiblemente más se pregunta la prensa en el mundo, y supongo que también dentro de Israel, es cómo es posible que esto los tomara por sorpresa. De lo que usted ve en la prensa local, que acá no podemos ver, ¿qué les dicen? ¿Qué reflexión están haciendo de cómo es posible que eso ocurra sin que el gobierno de Netanyahu se diera cuenta? Mira, el comandante general del ejército habló anoche al público por primera vez desde que comenzó la guerra, ¿no? Cosa que también nos tenía sorprendidos, que nadie puso la cara varios días, ni el gobierno ni el ejército. Y dijo que hay muchas preguntas difíciles. El ejército tendrá que investigar a profundidad qué es lo que pasó, cómo nos sorprendieron. Y ellos van a informar, dar un informe amplio al público de qué pasó. Pero existe durante mucho tiempo y tal vez en la idiosincrasia israelí esa idea de que nosotros somos una superpotencia regional, que estos árabes son unos pinches que no saben hacer nada y no pueden organizar nada. Y manteniendo eso como consigna, es que llega un fin de semana en que liberas a todos los soldados y los mandas a las casas porque la inteligencia dice que no ha detectado ningún indicio de ataque. Y ese fin de semana, en las bases y en los puestos de control, hay muy poquitos soldados. Ustedes no pueden ver las diferencias, pero en las imágenes que han mandado los retenidos o los rehenes en Gaza, uno puede ver cómo hay soldados ahí vestidos con la ropa que uno se pone cuando se queda el fin de semana en la base, que no es exactamente un uniforme militar. Entonces, te das cuenta que los sorprendieron a todas, como dicen en nuestro español, con los pantalones abajo, ¿no? Y empiezan las preguntas difíciles. El Hamas había preparado esto muy bien, y lo primero que hicieron en su ataque, que hoy ya lo sabemos, con drones atacaron las cámaras y los pequeños radares en la frontera para neutralizarlos, de modo que tú quedas ciego y no sabes qué está pasando. David, hemos visto en redes sociales videos de mujeres y de hombres que se alistan como para ir al ejército, despidiéndose de sus familias. ¿Hay alguna orden de que todos deben acudir al llamado del ejército o algo por el estilo? Bueno, una orden general normalmente no hay. El ejército, les voy a contar un secreto militar, pero no le cuenten a nadie. El ejército tiene dos formas de llamar a los reservistas. Uno, con llamados públicos a través de la radio y los medios de comunicación, y otro lo que se llama el silencioso. Te llaman a la casa y te dicen: David, preséntate a tu unidad. Listo, eso ya tú sabes a dónde tienes que ir, a dónde tienes que llegar. Según lo que informó el portavoz del ejército hace un ratito, en este momento hay 300,000 soldados reservistas ya enlistados, no solo en el frente del sur con Gaza, sino también toda la reserva necesaria en el frente con Líbano. David, ¿cómo están ustedes en materia de suministros, alimento, agua, energía? ¿Todo está bien en Israel? Bueno, el agua y energía no ha habido problema, pero ya hace o 2 días dijeron que debido a que muchas áreas están cerradas, entonces productos frescos no han llegado a las cadenas de supermercados. Nosotros fuimos esta mañana a la droguería con mi esposa a comprar unos remedios que necesitaba, y yo entré al supermercado y en verdad no hay tomates frescos, no hay pepinos frescos, no llegó leche. Se empieza a sentir un poquito eso, y eso también es una cosa que se va a demorar un par de días hasta que se organicen para ver cómo traer
esos productos, teniendo en cuenta que puede ser que muchos de estos señores que manejan camiones se los llevaron a reserva. Entonces, ¿quién los va a reemplazar? David, ¿están funcionando los colegios, los edificios públicos? ¿Sigue la vida adelante en medio de esta guerra? Bueno, las calles están vacías, a pesar de que ayer en el centro había gente en los restaurantes y en los cafés. Los colegios no tienen clases ni hoy ni mañana. El año lectivo universitario lo pospusieron hasta final de mes, la apertura, porque aquí nosotros lo hacemos, va desde otoño hasta final de la primavera o comienzo del verano, entonces no ha empezado. Los servicios públicos a veces llamas y te dicen que debido a la situación hay menos gente atendiendo las centrales de información o de servicios, entonces que el servicio se va a demorar. Pero digamos que en líneas generales la vida está siendo llevada adelante. David, a esta hora está con nosotros nuestra corresponsal Laura Palomino, que está en Marruecos en las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y le tiene una inquietud. Laura, la escucho a David. Muy buenos días. Sí, yo quería preguntarle qué dicen los medios de comunicación sobre la incursión internacional, si se ve alguna tropa estadounidense, militares de otros países, o si les han dicho algo que les dé esperanza sobre la intervención de otros países en esta guerra. Bueno, en el momento nosotros hemos contado con declaraciones de apoyo de los gobiernos de los países grandes europeos, Inglaterra, Francia, Alemania. Nosotros mantenemos una relación muy estrecha en los últimos años con Italia y Hungría, que también han dado su apoyo, pero fueron los Estados Unidos a través del presidente Biden que dio la orden de que el mayor portaaviones de la Armada Americana, el Gerald Ford, un portaaviones nuclear, se acerque a las costas del Mediterráneo oriental, junto con una serie de barcos lanzamisiles y corbetas de apoyo, y especialmente transmitiéndole un mensaje al gobierno de Líbano y al Hezbollah, ya diciéndole no se les ocurra abrir un frente contra Israel. De todas maneras, y como ya les dije, Israel no está tomando esa amenaza de una manera liviana, y por eso movilizó el ejército a la frontera, y estamos a un paso de estar en pie de guerra al frente del Líbano, en la frontera norte de Israel. Qué terrible situación. David, ¿es cierto que su hijo trabaja en un hospital de Israel? ¿Qué le ha contado? ¿Qué han hablado? Mi hijo trabaja en el mayor hospital de Israel, que queda no muy lejos del aeropuerto. Él contó que anteayer y anteayer la Fuerza Aérea, utilizando helicópteros gigantes, trajo 80 heridos graves a su hospital de un golpe, lo que puso al hospital en el estado de emergencia, porque eso es lo que se hace cuando pasa eso. Todos los médicos y todos los equipos están en el hospital trabajando 24 horas. La situación está bajo control y, según él me dijo, la mayoría de gente que llegó, que llevaron ahí, que son obviamente los heridos graves, la mayoría ya están fuera de peligro, pero la situación de todas maneras es de mucha tensión también ahí. David, el presidente Gustavo Petro ha trinado en las últimas horas, pues varias veces ha expresado su apoyo a esta causa palestina. ¿Usted qué opina de este apoyo del presidente colombiano a Palestina? Mira, yo también soy una persona de izquierda. Es cierto que la izquierda acá en Israel hoy en día nos tienen dentro de un armario en el museo porque quedamos muy poco. Y yo no soy un antipetrista en mi modo de pensar, pero esa reacción automática que tiene la izquierda a apoyar a las minorías, a los underdogs, como dicen en inglés, es un reflejo condicionado que hay que pensarlo bien, porque lo que pasó acá no tiene nada que ver con la minoría palestina, ni con la opresión, ni nada. Los resultados que tenemos hasta ahora del ataque del Hamas es un ataque de personas que perdieron su semejanza divina y ahora son animales. Y ante eso no se puede sino reprobarlo de una manera, y lo que va a pasar en la próxima fase es que el ejército de Israel va a entrar ahí a hacer una gran destrucción y bueno, lo que sea. Entonces yo me pregunto, el presidente Petro exactamente qué está apoyando, la matanza de niños y de señores y señoras mayores y de personas inocentes en su casa. ¿Eso es lo que apoya al gobierno colombiano? Me niego a creerlo, y sería muy bueno que el presidente aclarara qué es lo que está hablando, porque yo pienso que no encontraremos en Colombia mucha gente que apoye esa posición.
David, dice el editorial de Haaretz, el periódico local de Israel, que entiendo que es un periódico de centroizquierda, que la responsabilidad de esta guerra entre Israel y Gaza es de Netanyahu. ¿Usted cree que la gente está pensando también eso, que aquí va a haber una consecuencia política para el primer ministro? Yo creo que sí, porque ellos no van a poder dar respuestas. Tal vez ustedes se acuerdan que en estos días hemos hablado mucho de los 50 años o de la conmemoración de los 50 años de la guerra de Yom Kippur, de la guerra del 73, de la guerra del Día del Perdón, donde los políticos finalmente lograron maniobrar la situación para causar que la opinión pública se volcara en contra de los altos mandos del gobierno, del ejército, perdón. Pero esta vez eso no va a funcionar. Nosotros sabemos que durante años y años Netanyahu se ha rodeado de políticos mediocres a los cuales él puede manipular fácilmente para mantenerse siempre él en la cima de la pirámide, ¿sí? Pero eso es lo que pasa cuando un gobierno tiene políticos mediocres, gente que no, lo único que le interesa es hacer politiquería, pero nunca han llegado a trabajar por el pueblo. Y este momento queda la prueba clara de que ni ellos ni los altos mandos del ejército sirven para nada. ¿Sí? Esto tiene que ser un cambio y el público en Israel este es el momento de reaccionar y decir hay que hacer un cambio radical, porque este gobierno que ha estado 12 años en el poder básicamente es un desastre. David, ¿cuántos años tiene usted? Yo en este momento tengo 67 años, yo supuestamente soy jubilado, pero como trabajo de guía de turistas, claro, sigo trabajando normal. Bueno, y mire, me mantengo muy activo. Entenderá que es un piropo, pero yo siento que estoy hablando con Héctor Mora. Sí, qué grande, sí. Bueno, muchas gracias. Si le metemos periodismo, turismo y las ideas tan claras que tiene y la manera de transmitírselas a todos sus compatriotas aquí en Colombia, David. Sí, bueno, mira, eso no te lo tengo que enseñar a ti, pero tal vez la gente de los colombianos que están en su casa no lo saben. La radio se trata de dar mensajes cortos y claros, y para que la gente lo entienda, no complicarlos. Y yo creo que estamos haciendo una buena labor en dejándole a la gente clara qué es lo que está pasando y a qué debemos atenernos, y te tengo que agradecer mucho por esta oportunidad. No, pues David, y no sé si nos permita usted que durante estos días lo molestemos en la medida en que pasen cosas que los colombianos, que la gente aquí en el país que ve a veces Oriente Medio tan lejos, necesita entender, y qué mejor que su interpretación de los hechos estando allá y teniendo tan claras las ideas. Si usted nos deja molestarlo, seguimos molestándolo de vez en cuando. Claro, yo creo que tú estarás de acuerdo que uno de nuestros principales enemigos hoy en día son las redes y la desinformación, y entonces esta es la manera de combatirlos, hablando con las cosas claras y dejando a la gente con mensajes lúcidos y sencillos. David, muchas gracias, mucha suerte, hablamos pronto otra vez. Bueno, y muchas saludes a Colombia desde Jerusalén.